Buenas noches. Vamos a esperar a que lleguen todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas, buenas. Eso, ese ánimo está hasta el tope. Ya ves, Karen. Lo siento, profe. Buenas. Profe, ¿Qué pasó? me dejó colgado en la clase pasada ¿De qué? de los del Carmona, de los diseños. Se me hizo un poco raro cómo hizo su diagrama la clase pasada ¿El diagrama de qué? de Carnot. Ya ve que en la clase pasada, bueno, la que acaba de pasar de diseño, hizo un nuevo diagrama de Carnot, Ajá. pero con otro, creo que el de BCD. Ajá. Solo que hubo unas partes en donde no le entendí cómo sacó las combinaciones y ya no me contestó. Las ecuaciones del segundo que era con salida con un display para hexadecimal. Las ecuaciones eran, bueno, nada más fueron algunas, pero todo fue con el multisim. El primero es un ejemplo que encontré en internet, y son mapas de Carnot de 4 variables, ¿sí? Y sí, te refieres de los don't care, de las cancelaciones. Sí, sí, porque ya ve que había ya sea un uno, después abajo sea un 0 y dos don't care. Ajá. Entonces, como que me confundí un poco, no entendí cómo le salió. Bueno, te prometo de todo corazón que lo checo en la siguiente clase. ¿Sale? Vale. Órale. Bueno, creo que ya casi estamos. No, no estamos todos, pero ya. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ah, no, pero antes de esto, un repasito. Sí, antes de esto. Lo vamos a ver con más calma, pero ahorita de rapidito me encontré y antes de entrar. La clase pasada vimos los sistemas de control de monitoreo y de control automático y empezamos a ver transductores. Vimos que un transductor es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía a otra, ¿sí? Que nos interesa mucho aquellos que transforman cualquier tipo de energía, cualquier variable física a energía eléctrica, ¿sí? Porque pues vamos a interactuar precisamente con el medio ambiente y hacer algo con la electrónica. No hablamos de que hay pasivos y activos, que los pasivos requieren una fuente de alimentación para funcionar, que los activos no requieren una fuente de alimentación para funcionar, que hay unos que pueden hacer el proceso en doble sentido, ¿sí? Y ahí nos quedamos, ¿sí? Pero no los vimos, ¿no? Los vamos a ver la siguiente clase, pero que hace un repaso rapidito. Vamos a checar estos, son los que vamos a ver, ¿sí? Son transductores y voy a ir dando sus características y para qué sirve, ¿no? Se llama galga extensiométrica, ¿sí? Dice transductor dinámico, quiere decir que produce su propia energía, que al ser torcido o sometido a una tensión produce una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz, eso significa FEM, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, este es un material, ¿sí? Que precisamente es una especie como de fibra, ¿sí? Que si yo lo monto sobre una superficie y esa superficie la trato de torcer, de doblar, va a producir una tensión, un voltaje en sus terminales, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, se hacen básculas, ¿sí? Pesas se pueden hacer, pero pesas industriales, ¿no? Para pesar cosas camiones, cosas muy pesadas, ¿sí?
También para poder determinar el movimiento de las superficies, ¿no? Y determinar si estas están sufriendo tensión, ¿sí? Entonces la galga extensiómétrica sirve para poder determinar cuando algo se está deformando, pero produce una fuerza electromotriz, un voltaje, ¿sí? Resistor variable, hay un montonal de resistencias, les digo, quiero hacer esta clase con un montón de dibujitos. El mismo potenciómetro, cuando yo muevo el potenciómetro, le puedo montar un péndulo y el péndulo va a mover el eje del potenciómetro y voy a tener un medidor de desplazamiento angular. Entonces, es un transductor pasivo, requiere una fuente de alimentación, pero puedo medir desplazamiento, ¿no? Hay los DJs, suben y bajan unas palanquitas en la consola para meter el sonido del track. Esos son potenciómetros lineales, así es que también podría utilizar esos para determinar movimientos lineales, ¿sí? Hay resistores también sensibles a la luz, puedo determinar la luz en base a la resistencia. Hay resistores sensibles a la temperatura, también pudiera determinar la temperatura, ¿sí? Y esos son algunos, ¿no? El LM35, este es un semiconductor, es como un transistor, que cuando lo calentamos, se conecta un voltaje y tierra, y cuando lo conectamos en una tercera patita, obtenemos una variación de voltaje de acuerdo a la temperatura. En la datasheet la revisamos y nos dice, podemos sacar con una grafiquita qué temperatura es. Pero el voltaje va a ser equivalente a la temperatura que está midiendo. Todavía nos faltaría transformar ese voltaje, seguramente, como es de moda, a un dato en forma digital, a unos y ceros, porque pues ahora se procesan más con circuitos digitales, ¿sí? Capacitor variable, bueno, perdón, nuevamente, recordando un poquito las características físicas de un capacitor, nos dicen que son dos placas paralelas, nos dicen que tiene un dieléctrico y que esas placas paralelas tienen una área, ¿sí? Si nosotros variamos el área de las placas, va a variar la capacitancia. Hay capacitores que tienen esa facilidad de variar el área de las placas, ¿sí? Los utilizaban mucho en los radios antiguitos, cuando no tenían sintonizador con botoncitos, sino con perilla. Variábamos es un mecanismo interesante que varía el área de las placas. También podemos acercarlas o retirarlas, como es el caso de los micrófonos. Los micrófonos, una placa está fija y la otra está montada en un diafragma, y cuando hablamos enfrente de él, hacemos que se acerque y se retire, ¿sí? Y finalmente podemos variar el dieléctrico, que es la sustancia que está entre las placas. El dieléctrico puede ser aire, puede ser un líquido. Entonces, si variamos el dieléctrico, podemos determinar la capacitancia. Hay algunos tanques que se les mide el nivel utilizando sistemas capacitivos, ¿sí? También, bueno, actualmente utilizamos un capacitor en forma masiva, ¿no? Todas las pantallas de touch, bueno, casi todas, ¿sí? Son capacitivas. Nosotros somos una placa, nuestros dedos son una placa y la otra placa es la pantalla. Y hacemos un capacitor y se mide la capacitancia dependiendo de dónde tocan, sabe el teléfono, dependiendo de dónde tocan, en qué punto fue el capacitivo, ¿sí? Entonces, bueno, los capacitores son muy utilizados. Termopar. El termopar son dos alambritos pegados, electrosoldados, que cuando resulta que son de materiales diferentes, que tienen diferente banda de valencia, cuando los calentamos, se genera un flujo de corriente entre los dos metales, produciendo también una fuerza electromotriz. Sirven para medir temperatura. Muchas veces compramos un multímetro, unos 800, 900 pesos, y trae una punta de prueba de temperatura que es un termopar. Muy confiable, muy fino para medir temperatura, y bueno, se utiliza muchísimo, ¿no? También es dinámico, produce su propia energía. Piezoeléctrico, ¿sí? El piezoeléctrico, es donde, para que lo conozcan, si todavía utilizan reloj de pulsera y es digital, a lo mejor hace un ruidito, tit, tit, ¿sí? Y si han sido curiosos, alguna vez lo han destapado por la parte de atrás y tiene pegado en la tapa como una hostia, como una membrana. Ese es un piezoeléctrico, ¿no? El piezoeléctrico resulta que se llaman sales de Roche, ¿sí? Es como un cristal, ¿sí?
Es un transductor de doble vía, es decir, yo puedo recibir una variable física y me la transforma en un flujo de corriente, también genera, es autosuficiente, es dinámico. Se utiliza en muchísimos lados, ¿no? Pero también si yo le inyecto voltaje, empieza a vibrar, ¿sí? En un equipo de sonido hay unos altavoces pequeñitos, muy chillones, que se llaman tweeters. Esos pueden llegar a ser de piso eléctrico y producen frecuencias muy altas. También se utiliza para generar ultrasonido, ¿sí? Porque vibran si les inyecto una señal y pueden captar ultrasonido. ¿Sí? Las pastillas de los discos antiguitos, los de vinil, estaban hechas de cristal de piso eléctrico, ¿sí? Este, y bueno, pues imagínense, se utiliza para hacer microondas, bueno, ultrasonido, ¿sí? Este, y bueno, ahorita las puertas, ¿sí? Todas las puertas de los Walmart o las puertas automáticas que vean emiten un rayo ultrasónico, es un sonido, choca con los objetos y cuando rebota con ellos es captado de nuevo y es como se abren y se cierran las puertas. Entonces, la idea era ver esto rápidamente, ¿sí? Los transductores, ¿no? Todos ellos, la salida que pueden llegar a tener es baja en nivel de voltaje, es poquita o está fuera del rango no muy práctico de uso. Entonces, se tiene que hacer algo, se le tiene que hacer un proceso. Suponiendo, hay a veces el caso del capacitor variable, el micrófono Electrek, ¿sí? Eh, no necesariamente yo quiero hacer una aplicación donde codifique el sonido, donde yo quiero escuchar el sonido que está captando el micrófono. Simplemente quiero saber qué tanto ruido es, ¿sí? Qué tanto sonido hay, ¿sí? Si llega a cierto nivel y con un cierto nivel, había un circuito que fue muy popular en 1970, que hizo millonario a quien lo inventó, que era un interruptor que prendía apagaba, y apagaba las luces con un aplauso. Le aplaudían una vez y se encendían las luces, aplaudían dos veces y se apagaban. Es un circuito muy simple, pero bueno, llevaba un micrófono, ¿sí? Pero nada más detectamos que el sonido llega hasta cierto nivel para disparar el circuito. Entonces, después de los transductores, para poderlos acomodar esa señal, reparar esa señal, manejar esa señal, vamos a utilizar lo que vamos a ver a continuación, que se llaman acondicionadores, ¿sí? Y no son del cabello, ¿sí? Sino son electrónicos. Y bueno, en el caso de nuestras prácticas vamos a ver que los vamos a hacer muy facilitos. Entonces, estos acondicionadores, ¿sí? Dice ahí, definición. Un acondicionador de señal es un dispositivo que convierte un tipo de señal eléctrica en otro tipo de señal eléctrica, bajita a alta. Su uso principal es convertir una señal que puede ser difícil de lectura mediante instrumentación convencional. Tiene poco nivel, casi no se ve, en un formato que se pueda leer más fácilmente. Al ejecutar esta conversión ocurren numerosas funciones, entre ellas, ¿qué funciones? Una de ellas se llama amplificación, ¿sí? Muchos ya están acostumbrados a este término, ¿no? Cuando una señal se amplifica, se incrementa la magnitud de la señal, ¿sí? Es decir, puede ser que la señal tenga de 0 a 10 milivolts, es decir, de 0 a 0.1 volt. Apaga la tele, no procediendo. Sí, que apague la tele. Y la señal puede ser bien pequeñita, que vaya de 0 a 0.1 volt, que son los 10 milivolts, ¿sí? Y yo la quiero de 0 a 10 volts. Ah, pues utilizo un amplificador, ¿sí? Perdón. Otra función, aislamiento eléctrico. El aislamiento eléctrico rompe la ruta galvánica entre la señal de entrada y la señal de salida. Esto es, no hay un cableado entre la entrada y la salida. La entrada normalmente se transfiere a la salida mediante una conversión en una señal óptica o magnética. Luego se reconstruye en la salida. Al romper la ruta galvánica entre la entrada y la salida, se impide que las señales no deseadas de la línea de entrada pasen hasta la salida. Se requiere un aislamiento cuando se debe de hacer una medición en una superficie con un potencial de voltaje muy por encima del suelo. El aislamiento también se usa para evitar ciclos de tierra. Dicho de otra manera, es para no rostizar al sujeto, ¿sí? Resulta que es muy peligroso que un ser humano lo conectemos a un circuito, ¿sí? Sí lo podemos conectar si sabemos cómo hacerlo, pero si yo tengo un circuito y ese circuito se conecta al voltaje de línea, pues es muy probable
que yo tenga conexión directa con el voltaje de línea y me va a dar un toque. Si tengo una flexión cardíaca o simplemente se me falló, me puedo llegar a dar un toque de cierto voltaje y me puede matar. ¿Sí? No se necesita mucha corriente para matar, ¿sí? Para parar el corazón. Entonces, ¿cómo le hacen los doctores para estar midiendo los pulsos cardíacos? ¿Sí? Tiene un montón de equipo electrónico. Ah, bueno, lo que hacen es romper esta famosa ruta galvánica. En pocas palabras, no tienen tierras comunes, no están conectados a la misma tierra. Muy diferente que yo hago un circuito, también me puede pasar algo, pero yo hago un circuito, no sé si lo han visto. ¿Quién se ha dado toques en de esas prestigiadas y gloriosas locales llamados cantinas, ¿no? ¿No les ha tocado que toques, 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 toques? Nunca he visto a uno que dé toques, que trae su aparatito y espérame tantito, déjalo conecto a este enchufe para darte un toque. Sí, de hecho yo hice uno, profe. Pero son de baterías, Sí, no se conectan a un voltaje de línea. Entonces, por eso las cajas de toque son de baterías, porque sería muy peligroso que se dieran el toque con el voltaje de línea, ¿sí? Entonces, no, al no tener tierras comunes, ¿sí? Hacemos circuitos de aislamiento. Es muy común que no queremos hacer eso, ¿no? Para medir el pulso del corazón de un ser humano, se puede hacer un circuito de estos, ¿no? En donde la transferencia de señal, ¿sí? Es vía óptica, bien facilito, ¿sí? Emitimos un rayo de luz infrarroja con un LED y choca con la yema del dedo, ¿sí? Y resulta que cuando está pasando la sangre, la luz infrarroja va a rebotar muy bien en la sangre y el corazón está bombeando y varía el flujo de sangre con los latidos del corazón y va a hacer que rebote más o rebote menos la luz infrarroja. La captamos con un fototransistor y podemos amplificar esa señal mediante un acondicionador y ver el pulso del corazón. La interfase humano-máquina es óptica, así es que no le va a pasar nada, ¿sí? Entonces son esos famosos clips que se ponen en los dedos, ¿sí? Siguiente punto, linearización, ¿sí? Bueno, hay a veces que la señal, les digo, está en otra escala. Convertir a una señal de entrada no lineal a una señal de salida lineal. Tiene un comportamiento errático y no me conviene. Entonces yo puedo utilizar un acondicionador para acomodar esa señal, ¿no? Suponiendo en el Arduino lo vamos a hacer mucho, ¿sí? Se acomoda la señal para que esté en el rango donde yo la quiero utilizar o la recorto donde yo la quiero utilizar, porque el transductor tiene un rango muy amplio para medir esa señal y yo solamente quiero analizar una sección donde me gusta más, donde me es más útil, ¿sí? Compensación de unión fría. Se usa para termopares. La señal del termopar se ajusta para compensar las fluctuaciones a temperatura ambiente. Cuando va arrancando el termopar no funciona muy bien. Entonces podemos hacer circuitos que eliminan ese comportamiento, ¿sí? Excitación, dice, muchos sensores requieren una forma de excitación para funcionar. Calibradores de tensión, los RTD, que son las resistencias que miden temperatura, son dos ejemplos comunes, ¿sí? Bueno, precisamente, les digo, es similar a la compensación en frío, ¿no? De la unión fría. Necesitamos precisamente a veces darle un arranque adecuado al transductor para que funcione correctamente, ¿sí? Escalamiento, cambiar de nivel de voltaje, les digo, no me sirve de 0 a 1 volt, necesito que trabaje de 5 a 10 y cambio el rango de magnitud, ¿sí? Entonces, son algunas de las funciones, ¿sí? Que pueden llegar a tener los acondicionadores. Está en el cuestionario, ¿sí? Ahora, ¿qué son los acondicionadores? ¿Sí? Bueno, son circuitos. Hay dos maneras de hacer esto, ¿sí? Ahorita vamos a recapitular esto. Pero la mayoría en forma analógica se van a fabricar con amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales es un circuito complejo que tiene unas características especiales. ¿Qué características tienen estos circuitos? Es una configuración que permite hacer una amplificación fina, ¿sí? Muy estable, ¿sí? Eh, Se habían diseñado desde hace mucho tiempo, pero no era práctico hacerlos, ¿no? Se hacían con bulbos. Cuando viene el desarrollo de los semiconductores, se pueden hacer en forma
pequeña con los semiconductores y se hacen muy prácticos, ¿sí? Muy confiables, ¿sí? Actualmente todavía los seguimos utilizando, pero no con la frecuencia que se hacía antes. Y se pueden armar muchos circuitos. Se les llaman amplificadores operacionales, porque amplifican y hacen operaciones, ¿sí? Pueden sumar, restar, dividir, integrar y diferenciar. Y también hacen esta función de comparar un voltaje con otro. Entonces, no vamos a ver todas las configuraciones que se pueden hacer muchísimas. Había computadoras analógicas fabricadas con amplificadores operacionales. No las vamos a ver todas, vamos a ver muy poquitas. Esta se llama comparador inversor. Y resulta que es un comparador inversor por la salida que tiene. Su salida va a estar en un nivel alto. ¿Cuál es el nivel alto? Bueno, aquí nos faltan unas patitas de conexión, una que está acá arriba y otra que está acá abajo. La de aquí arriba es el voltaje de alimentación más positivo, la que está acá abajo es el voltaje de alimentación más negativo, pudiera ser voltaje y tierra. Entonces, va a tener la salida de voltaje más positivo, que se llama voltaje de saturación positivo, pudiera ser 5 volts, y cuando se cumpla la condición que tenemos aquí abajo, va a caer súbitamente al voltaje de alimentación más negativo, que pudiera ser tierra. Entonces, si este fuera 5, pudiera caer a 0, siempre y cuando se cumpla esta condición. ¿Y esta condición qué es? Bueno, doy un voltaje que se llama de referencia. Ese voltaje de referencia lo puedo dar con dos resistencias y un divisor de voltaje. Al tener este voltaje, una referencia, cuando este sea mayor que el voltaje que está entrando, sucede esta condición, la caída. ¿Sí? La caída. Siempre y cuando se cumpla esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces puedo detectar el nivel de un voltaje, como cuando diera un grito con el micrófono. Yo estoy hablando enfrente del micrófono y hasta que logro cubrir ese nivel, ¡pum!, cambia. ¿Sí? Existe su contraparte, que es el comparador no inversor. Y este se llama no inversor porque ahora va a estar en un nivel bajo y cambia a un nivel alto cuando sucede la condición, la misma. Si se fijaron, ¿sí?, en el anterior, el voltaje de entrada, el que viene del micrófono, del transductor, está conectado en la entrada inversora. Este del signo menos se llama entrada inversora. El del signo más se llama entrada no inversora. Entonces, es comparador inversor cuando la señal de entrada entra al signo menos. Es comparador no inversor cuando la señal de entrada entra al signo más. Y está bajo y sube alto. Si la alimentación fuera 5 volts y tierra, estaría en tierra y cambia alto. Este sería el ideal para el micrófono. Yo estoy hablando, y cuando hablo más fuerte, ¡pum!, se dispara. ¿Sí? Son dos comparadores, comparador inversor y comparador no inversor. ¿Sí? Para que lo chequen. ¿Sí? Tenemos después, pues, los más clasicones, son muy utilizados, se llaman amplificadores. ¿Sí? Los amplificadores los podemos identificar porque siempre vamos a encontrar un elemento, o hasta puede ser todo un circuito, que va de la salida, esta es la salida del amplificador, y se regresa a la entrada. Esto se llama realimentación. Tomo señal de la salida y le inyecto a la entrada para que se compense. ¿Sí? Es un sistema compensado, lazo cerrado. ¿Sí? La G puede ser G o A, significa ganancia. Es un amplificador, la ganancia la calculo, aquí está mal, mal. ¿Sí? Es un amplificador inversor, su ganancia va a ser menos, ahí se los
Se los encargo, mucho ojo. Aquí vamos a ponerle con otro color, signo menos. Es menos R2 entre R1, ¿sí? Menos R2 entre R1, ¿sí? Es decir, si yo metiera, vamos a hacer un experimento. R2 vale un K y R1 vale un K. Un K sobre un K me da 1. Su ganancia es de 1. Yo meto un vol, sale menos un vol por el signo. La ganancia es 1, no amplifica nada. Yo meto menos un vol, sale un vol, ¿sí? ¿Para qué serviría este amplificador que no amplifica nada, que tiene ganancia simplemente cambiándolo el signo? Una, los amplificadores operacionales son tan finos que resulta que evitan el ruido a la entrada. Por eso se utilizan en instrumentación y por eso los voy a conectar a un transductor, porque me van a limitar el ruido a la entrada. Entonces, hay a veces que yo me conformo con una etapa de entrada con ganancia unitaria simplemente para eliminar el ruido a la entrada del circuito, ¿sí? Y no modificar a lo mejor la señal, ¿sí? Ahora, si metiera una señal de corriente alterna, ustedes pueden ver aquí a la entrada cómo tiene la pancita positiva arriba primero y después la pancita positiva, digo negativa abajo, ¿sí? Cuando vemos la salida, bueno, está amplificando, está más grande, pero la pancita positiva me la hizo negativa por el signo y la negativa me la hizo positiva. Cambió la fase 180 grados. Esas son las características de un amplificador inversor, ¿sí? Tenemos el no inversor, ¿sí? Y el no inversor, ¿sí? Resulta que es, su formulita es 1 más R2 entre R1. Y calculo la ganancia, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, yo multiplico el voltaje que tengo aquí a la entrada por el valor de la ganancia y obtengo el voltaje de salida. Pero si se fijan aquí, el voltaje nunca va a ser unitario. No me cambia la fase por el signo, o no me cambia el signo a la salida, pero la ganancia no puede ser unitaria, ¿sí? Siempre va a ser uno más, ¿sí? Entonces es un amplificador no inversor, ¿sí? Su ganancia es 1 más R2 entre R1. Amplifica. Yo aquí puedo poner 100K entre 10K, ¿sí? 100K entre 10K me daría 10 más 1, 11. Tendría ganancia de 11, ¿sí? ¿Ok? Y ahí, pues, un collage para que se vea bonito, ¿sí? Se llama sumador. Es en realidad un amplificador inversor, pero con varias entradas con varias resistencias. Resulta de que cada ganancia va a ser individual. R, que es la resistencia de realimentación, sobre el valor de R1. Aquí es donde pudiéramos intercambiar R1 por una resistencia variable y convertimos esto en una mezcladora, ¿no? De un DJ, donde yo varío el valor de R1 y va a variar su ganancia en forma individual y puedo hacer que casi no se escuche o que se escuche mucho y se va sumando con las demás señales, ¿no? Era un sueño cuando yo era joven, bueno, todavía soy joven, el que uno fuera ahí DJ o que tuvieras ahí tu estación de radio, y bueno, los que nos gustaba la electrónica y andamos ahí de metiches, hacíamos precisamente nuestro, nuestro mezclador, y jugábamos al DJ, ¿no? Sumando estas señales, ¿no? Se mezclaba, ¿no? Y tenías que tener 2 tornamesas de vinil para hacer ahí tus mezclas, ¿no? Entonces, pero pues aquí, ¿qué hacemos? Bueno, podemos sumar varios voltajes, ¿sí? Para recuperar cierta señal, ¿sí? Y sacar un promedio de la misma. Todo esto, ¿sí? Tiene que funcionar muy bien. Pero si nuestra fuente de alimentación es mala, pues no jala nada bien. Así es que ahorita vamos a analizar precisamente cómo funciona una fuente de alimentación relativamente sencilla, ¿sí? Que desgraciadamente ya la estamos sacando de uso
por algunos componentes que están saliendo ya muy caros, ¿no? En los últimos años incrementó muchísimo el cobre, que es con lo que están hechos los transformadores. Eso que estoy señalando es el transformador, ¿sí? Entonces ya estas fuentes de alimentación salen muy caras. Y aparte, el transformador lleva unas placas y pesa mucho y es muy grandote. Si queremos un transformador que utilice o desarrolla un voltaje considerable y una corriente considerable, es muy grande y pesa mucho y es muy caro, ¿sí? Y les aseguro que no les gustaría que, suponiendo que su laptop pesara, imagínense, han visto las Apple, las computadoras, ¿cómo se llaman? No son, no, pero tienen un nombre las computadoras. Las Mac. ¿Los Las MacBook? Ándale, notebook, ¿no? Algo así. Pero que parece una tortilla de harina la computadora, ¿no? Súper delgadita, ¿no? Está bien padre por eso, ¿no? Lo único malo es que a la larga del tiempo te das cuenta que, ay, es que es Apple, ¿no? Pero al principio jalan a todo dar. Imagínense esa computadora bien delgadita y que te dieran una fuente que fuera un ladrillo, ¿no? Que pesara 5 kilos, porque necesitan mucha corriente las computadoras hoy en día. Sería muy impráctico que precisamente la fuente fuera tan pesada y tan incómoda, ¿sí? Las fuentes de las computadoras traen otra tecnología que se llaman fuentes conmutadas, que permite desarrollar flujos de voltaje grandes con corrientes grandes en poco espacio, ¿sí? Entonces, se ha dejado un poquito y es un área de trabajo muy fuerte, ¿eh? Casi aquí en México no se da mantenimiento a fuentes conmutadas a nivel industrial, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que se quema y vete por una, ¿no? Pero pues hay a veces que pues, no es tan viable estar comprando fuentes, ¿no? Entonces, pues hay que analizarlo. Esta fuente está simplificada, pudiera llevar más cosas, ¿sí? Está dibujada para explicarse rápidamente, pero pues le faltan muchas cosas, ¿no? Suponiendo un interruptor aquí de encendido y apagado, un indicador de alimentación, o sea, que está conectada, ¿sí? O que está funcionando de este lado del transformador para que precisamente no robe corriente de este otro lado, ¿sí? Tenemos transformadores, este es un transformador de bajada, recuerden que aquí vamos a tener un voltaje de 117 volts RMS, ¿sí? Y de este lado vamos a bajarlo, en este caso aquí está diciendo que lo baja a 14 y a 14, ¿sí? Es un transformador que tiene 2 cables de este lado, pero del otro lado tiene 3. Se llama derivación central, ¿sí? Los transformadores, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es de este lado, a través de este embobinado, se va a inducir mediante campo magnético, ¿sí? Un voltaje a los devanados secundarios. Tenemos un aislamiento, estamos rompiendo en cierta manera la tierra que sea común, el voltaje de línea contra el voltaje de nuestro circuito, ¿sí? Aunque aún así es peligroso, pero bueno, aquí el enlace es magnético, ¿sí? Tenemos corriente alterna de este lado, nada más que, ¿cómo están construidos estos transformadores? Bueno, recuerden estas líneas verticales, ¿sí? Es en realidad un laminado, y tomamos un cable de cobre y lo enrollamos, 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 ¿sí? En esas laminillas. Sobre esas mismas laminillas empezamos a enrollar, pero lo enrollamos en un sentido, y lo enrollamos en otro sentido. Cuando inducimos un voltaje aquí, se pasa a través de estas laminillas, pero en un sentido y en otro. Es decir, aquí la pancita va para arriba, así, y en aquí la pancita va para abajo. Están desfasados 180 grados, ¿sí? Y se llama transformador con derivación central, ¿sí? Y bueno, precisamente está hecho para poder producir una fuente de alimentación que se llama simétrica. Tenemos una señal senoidal con una fase positiva y una señal senoidal con una fase negativa, ¿sí? Lo que tenemos aquí conectado se llama puente de diodos. Se pudiera utilizar un puente rectificador, que es un dispositivo que ya lo compramos en las tiendas de electrónica, donde tiene los 4 diodos armados, ya en una sola pastilla.
muy sencillo de utilizar. O podemos instalar los diodos en forma individual. 2 diodos se van a encargar de rectificar los ciclos positivos de tanto este devanado como de este. Nada más los positivos, ¿sí? Y los otros 2 diodos se van a encargar de procesar los ciclos negativos de la señal, de tanto de este devanado como de este. Así es de que en este punto voy a tener puros ciclos positivos, ¿sí? Al doble de la frecuencia de entrada, ¿sí? Y aquí voy a tener puros ciclos negativos, ¿sí? De la señal de entrada, ¿sí? ¿Cómo se ve? Bueno, recuerden que es la señal senoidal. Después de la rectificación vamos a ver una especie de gusanitos, ¿no? Dejen la otra herramienta porque no la veo. Vamos a ver aquí una especie de gusanito, así que sube, luego inmediatamente sube. Otro, unas jorobitas de camello, pero así seguiditas, ¿sí? Después, precisamente, está subiendo y bajando el voltaje, así en las jorobitas. Le ponemos un capacitor, y ese capacitor se va a cargar cuando sube a lo máximo la jorobita, ¿sí? Permítanme que tengo un gorrión cantando. A ver, ¿cómo le dibujamos aquí? Vamos a tener una... Ay, es que no. Déjenme dibujarlo mejor. A ver, ahí. Quedan 2 minutos para hacer un dibujo, pero no. Voy a tener unas pancitas así. Sube. Acuérdense que es la parte senoidal, bien bonitas. Y resulta que cuando llego a este punto, la parte más alta, el capacitor se carga a ese voltaje. Y en lo que llega a la otra pancita, se empieza a descargar. Entre las 2 pancitas va a tener una línea de descarga, ¿sí? Es esta. Entonces, al conectar el capacitor, yo ya no veo las pancitas, sino veo... Ay, qué feo. Voy a ver esto. Una línea recta. Ya no veo las pancitas, sino que el capacitor se come las pancitas y veo una línea recta. Entonces, bueno, como pueden aquí observar en el diagramita, fueron 14 volts, se rectifican, pasando nada más los ciclos positivos, y obtengo 20 volts. Del otro lado, como nada más son las pancitas negativas, adquiero menos 20 volts, ¿sí? Pero, bueno, si varía el voltaje aquí de entrada, ¿sí? También va a variar acá, ¿sí? Y estas 2 cosas que tenemos aquí se llaman reguladores, que ahorita los vamos a ver. Los espero en la siguiente sesión, ¿sí? Que empieza a las 9:05, ¿ok? Entonces ya se nos va a acabar hoy el tiempo de la sesión y ahorita le seguimos.